Empezamos eso es lo que me entonces. interesa. Ya, empezamos entonces. Ok, describe un poco cómo eran los 80 para el rock peruano, que es la etapa que tú has vivido. En los 80s comenzamos a tocar con Leucemia y yo formé Narcosis, ¿no? Fuimos las primeras bandas punk que habían, ¿no? Luego salió Escuela Cerrada, ¿no? Formó Escuela Cerrada, se formó Guerrilla Urbana, se formó Delirios Crónicos, Flema, ¿no? María Teta, salió María Teta, son las primeras bandas, ¿no? Después te puedo escribir una parte bien bacán que cuando íbamos a tocar a los conciertos, por ejemplo, nos reuníamos en el Cine Orrantia, esa era como decirle la esquina, ¿no? La esquina para encontrarnos todos, y nos íbamos a los sitios donde teníamos que tocar, como Comas, el Rock en Río Rima, ahí nos hemos encontrado todos para ir, ¿no? ¿Quiénes éramos todos en esa época? Entonces nos juntábamos Leucemia, por ejemplo, Narcosis, y todas las otras personas eran público. Entre ese público, por ejemplo, aparecía Gonzalo Farfán, él estaba en el público, y más adelante haría Autopsia, ¿no? Conmigo, entonces sería en el 85, y así, etcétera, otras personas, ¿no? Digamos que otro era el personaje, era la esquina el punto de reunión, el Orrantia. ¿Cómo era esa etapa de vida en comunión? O sea, ¿cómo era esa comunidad? ¿Qué era lo que hacía? Digamos, ¿qué era lo importante, lo que dejaban de hacer, lo que pensaba esa gente que vivía alrededor de este movimiento subterráneo? Lo que tenían en la mente era la música, o sea, éramos chiquillos, ¿no? Y las otras personas eran más chiquillos, o sea, el público que nos seguía eran más chibolos. Entonces, ¿qué? O sea, la cosa era diversión, rock and roll. Nos encontrábamos ahí todos, o sea, ¿no? ¿A qué fecha van a tocar? Me tocan hoy con Narcosis, ya. Te hablo de una mancha de 30, 40 personas. Nos íbamos en un bus, en un Naranjal, en un Santa Cruz, ¿no? Al lugar donde teníamos que tocar. Y básicamente en la mente lo que había de la gente era ver el concierto, el rock and roll y unos tragos. ¿No es tan cierto, Cachorro, que además de eso había un sentimiento visceral de responder a la sociedad, de atacar a lo establecido? ¿Eso existía en realidad o digamos que no estaba muy definido? No estaba muy definido, eso de que atacar a la sociedad no. Algunas bandas después comienzan a hablar mucho de meter en las letras la política, ¿no? Algunas bandas tienen su rollo en la letra político, algunas bandas no, ¿no? Pero no había mucho del atacar. Ajá. Pero algunas personas como que sí, ¿no? Tenían su rollo, pero eso era ellos, ¿no? Pero no todos los grupos era de la mancha que teníamos que atacar a la sociedad. Eso es una volada, en realidad. O sea, ¿el movimiento subterráneo necesariamente no fue un movimiento antisistema? No fue, para mí al menos no. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, yo no era una persona así, ¿no? O sea, yo tenía mi manera de pensar, ¿no? Que no era así antisistema totalmente, ¿no? O sea, había unas cosas que no me gustaban como todo el mundo, ¿no? Pero después estás dentro del sistema, ¿no? O sea, estás caminando, comprando las mismas huevadas, ¿no? O sea, que no nos gustaba esto, no nos gustaba tal vez en esa época era la época del aprismo, ¿no? Pero obviamente habían cosas que no y habían unas cosas que sí, ¿no? Cachorro, entonces... Ese fue mi punto de vista. No, está bien, totalmente claro. Sin embargo, tú me dices que eso no exactamente tiene que ver con lo que piensan algunos. A la vuelta de los años hay quienes creen que en los 80, esta época subterránea, había mucha pose. ¿Cómo entenderías eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, mucha pose, ¿no? ¿A qué se le puede decir? Había las vestimentas, ¿no? En ese caso había bastante gente bien estrafalaria, que se ponía cadenas por todos lados. A eso se le podría decir una pose, ¿no? Gente así que obviamente había gente que no, se vestía de una manera, a ellos le decían eso de la pose, pues, ¿no? O sea, se vestían muy encuerados y de repente no sabían nada de punk, no seguían, ¿no? Pero realmente no sé muy bien qué contestarte sobre lo que es la pose, ¿no?
Ok, podríamos dividirlo entre gente que se vestía a la moda, entre comillas, y gente que en realidad lo sentía, más o menos lo sientes así. Algo así, claro, como te digo, o sea, gente de repente que no sentía, no sabía, pues, o sea, lo que de repente tú le comenzabas a preguntar si de bandas, ¿no? Porque obviamente ser punk también tienes que conocer de bandas, ¿no? Es como, claro, tienes que aprender todo eso, ¿no? Saber de grupos, es lo básico, ¿no? Conocer grupos. Entonces había gente que no, y bueno, se ponían la ropita y ya pues para ellos eso ya significaba estar, ¿no? Pero en esencia aún... Bueno, la esencia pues está en también conocer, ¿no? Conocer, sentir, los sentimientos, ¿no? ¿Tú sientes, no por tanto ejemplo, la ropa, sino... tú lo que hiciste lo sientes como una pose tú, como persona, como músico? No, porque yo lo que he hecho ha sido bien sincero, ¿no? Yo he comenzado a escuchar música, o sea, desde que nací, ¿no? Desde la barriga de mi mamá, entonces yo escuchaba los discos muy sencillamente, muy normalmente, ¿no? O sea, era una cosa normal para mí, entonces ya estaba dentro de mí la música, entonces sencillamente yo corría por ahí, ¿no? Tocaba la guitarra, todo eso, ¿no? Cachorro, ¿qué cosas, un poco a la vuelta de los años, haciendo el análisis, la pausa, la calma que dan los años, mirando atrás esa época, qué crees tú que no se hizo bien o que se dejó de hacer para que en realidad el tema pudiera sostenerse más sólidamente en el tiempo? Que no se hizo bien. Tal vez no debió de existir personas que comenzaran a disolvernos, a meternos ideas había unos ciertos personajes, no quiero mencionar los nombres, ¿no? Porque de repente se molestan al ver este vídeo, que quisieron meterse como chicle al movimiento y darnos ideas así cojudísimas, ¿no? Llevar ellos como si fuéramos sus títeres, ¿no? Manejarnos, pero no, muchos de nosotros, o yo, no cedimos a ellos, ¿no? A ese par de personas que las recuerdo bien claramente. ¿Y eso en qué devino? O sea, ¿qué propició eso? El hecho de que ustedes se resistieran a esta acción. La división, ¿no? La división, porque éramos éramos como una familia, todos, un grupo de conjuntos, ¿no? De grupos musicales y de amigos. Pero obviamente después comenzó a disolverse esto, a aparecer más bandas, en buena hora también, pero de ahí ya se disolvió todo, ¿no? Y ya cada uno comenzó a agarrar su onda, a aparecer más grupos, y después ya vienen los 90s, ya es otros estilos totalmente, ya no era como en los 80. ¿Tú crees que no hubo la suficiente madurez de repente para soportar esa agresión de división y juntarse? O sea, la gente no tenía muy claro lo que quería hacer. No, o sea, sí tenía la gente clara lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que también comenzaron a aparecer tantos grupos que ya pues no todos entraban en un cuarto, ¿no? Entonces obviamente pues ya salían grupos de todos los distritos, de todas de provincias, comenzaron a aparecer grupos ya en los 90, ¿no? Porque no solamente, o sea, finales de 80, ¿no? Ahora en el 2000 también, miles de bandas que hay acá en Perú, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo evaluarías al rock nacional? O sea, ¿ha tenido buenas etapas, ha tenido un crecimiento estable, ha sido mal, o sea, somos malas bandas, somos malos músicos? ¿Cómo? Por supuesto, o sea, desde los Psychos, desde los York, los Chains, o sea, ha habido, o sea, toda una evolución, ¿no? En los 60s obviamente es un estilo de música, ¿no? Que es el garage, la música garaje, ¿no? La nueva ola. Son bandas excelentes, los Psychos, o sea, los Silver, todos, ¿no? Los Chains, y en los 80 ya es otro estilo de música, ¿no? Pero por ejemplo el punk, el sonido punk, sin embargo los Psychos lo tienen, ¿no? Tienen ese sonido crudo, ¿no? Fuerte, ¿no? O sea, así rudo, ¿no? Ya la onda punk es diferente, ¿no? No es como la nueva ola, ¿no? Que entonces es más fuerte. Después ya en los 90s, ¿no? Sale ya un poco, hay grupos ska, grupos pop,
un poquito grupos Más mezclado. claro, mezclados, que hacen sonidos como Pearl Jam, Soundgarden, grupo heavy, o sea, hay una evolución de sonidos bárbara, ¿no? O sea, como en otros países, ¿no? Dos preguntas finales, Cachorro. La primera, ¿es cierto este mito del que tanto se habló, que tu generación en el rock nacional apareció también para protestar y desconocer lo que se había hecho antes en el rock peruano? O sea, los 60 y los 70 para ustedes no importaban, no tenían valor. ¿Era cierto eso? Mira, eso es para cierta gente, como te hablé antes. Yo desde que nací escuché música, no, yo escuchaba en la barriga de mi mamá, y de chibolo yo escuchaba música de los 60, ¿no? Entonces yo he escuchado Pink Floyd, he escuchado de todo, entonces para mí la música de los 60 vale 1000, ¿no? De los 70 por supuesto, la música progresiva. Entonces, también quienes no tienen eso, qué pena, ¿no? Porque es muy importante saber de esa música. ¿Y ese mismo sentimiento es para el rock peruano que se hizo en los 60 y los 70 de tu parte, o mucha gente lo detestaba y lo desconocía? Siempre se escuchó, ¿no? Mucha gente no conocía realmente, porque hay gente que no tienen con la cultura musical, ¿no? Yo sí conocía, yo sabía de esa música porque obviamente pasaban por mis manos discos de Traffic Sound, entonces por supuesto lo ponía en el tocadiscos para saber de qué se trataba esto, ¿no? Entonces ahí estaba, ¿no? Tenía función de rock progresivo también. Yo escuchaba Pink Floyd y todo eso, entonces lo asemejaba un poco y me gustaba, decía que está bueno esto. Digamos que no era una ley del movimiento subterráneo odiar y detestar lo que se hizo antes en el rock peruano. No, o sea, pero sin embargo hay gente que sí, o sea, hay gente de los punks, hay una gente bruta, por ejemplo, que sí te responde no, que la música de los 60 es Monse, algo así, ¿no? Respuestas así te pueden dar. Hay cierta gente que es totalmente bruta que sí, de repente te va a responder eso, ¿no? Pero no, pues la música obviamente es como, es cultura, pues, o sea, es como, coges un libro, ¿no? O sea, hay un libro antiguo, hay un libro moderno, todo es una literatura, ¿no? El rock también es así, o sea, viene desde los 50, 60, 70, 80, todo es bueno, porque ahí hay rock, pues, ¿no? Ahí hay música. La pregunta final, Cachorro, ¿qué es lo que hizo Cachorro Vial después de salir de Narcosis? Desapareció aparentemente. Cuando finalizamos Narcosis, ¿no? Duró un año, ¿no? Comenzamos en el 84 nosotros, finales, claro, 84, a finales del 85 nos disolvimos, o sea, Jorge Madueño y Huicho García se fueron a tocar con Nicky González, entonces yo ya paralelo estaba tocando con el bajo en Autopsia, entonces Autopsia también duró un año, ¿no? Del 85 al 86 más o menos, ¿no? O sea, del 86 hasta casi el 87, en el 87, o sea, 86 a finales, yo salgo de Autopsia, se disuelve Autopsia, mejor dicho, y formo Feudales, ¿no? Un trío, ¿no? Ahí tocaba la batería el guitarrista de Eructo Maldonado, y es una música que yo me influencio un poquito más en Cure, escuchaba más Siouxsie, un poquito de música más oscura, ¿no? De ahí también ese grupo dura alrededor de un año y medio, y dejo de hacer música, pero más o menos, pero por ahí con Rafael Hurtado, ¿no? El guitarrista de Eructo, entre los dos hicimos con una caja de ritmos y un par de guitarras hicimos música instrumental, basándonos justo en los Silvertone, que digas en los Belkins. Escuchamos los Belkins y de repente dijimos vamos a hacer una música instrumental. Y yo tenía en esa época un fanzine que se llamaba Pasajeros del Horror, y hicimos ahí, lo anexamos con un cassette que se llamaba Instrumentalísimo, y ahí lo teníamos, ¿no? Ese grupo se llamaba Pompeya.